Buenos días para todos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad al eterno, soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, único, y con fidelidad a la palabra del Señor, porque la palabra es la que convierte el alma y hace sabio al sencillo. Nos regimos por la palabra de Dios. Somos conocidos como el pueblo del libro, porque es en la palabra del Señor donde se fundamenta nuestra fe, nuestras creencias, nuestra doctrina, nuestro estilo de vida. La palabra de Dios, la Biblia. Y también fidelidad a la amada del Señor, la iglesia, como dijo el Señor, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando veis que aquel día se acerca, Hebreos 10:25. Así que qué bueno que estén acá en la casa del Señor, congregados en esta mañana, que hemos venido para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, y también para todos ustedes, nuestros estimados hermanos y amigos que se encuentran allí desde sus casas o viajando en el lugar donde están, que pueden sintonizarnos a través de santel.info o en radio, Santel Radio y Televisión, santel.info. Muy bien, vamos entonces a continuar en esta mañana en nuestro servicio para gloria de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos hemos reunido en esta hora y vamos a clamar a Él, vamos a orar, vamos a buscar de su presencia, vamos también a expresarle nuestra gratitud. Una de las cosas que procuro siempre es que ustedes tengan una expresión a Dios en cuanto a lo que sienten, a su gratitud, si quieren darle gracias, si quieren pedirle algo, si quieren dar una palabra de exclamación a su grandeza, a su gloria, pero que le digamos a Dios como si Él estuviera aquí en este momento frente a nosotros y decirle: Padre, tú eres maravilloso por esto y por esto, y con la certeza de que Él está aquí. Ahora, ¿por qué está aquí? ¿Porque somos buenos? No. ¿Porque somos excelentes religiosos? No. Él está aquí porque Él lo prometió. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces, esa es la certeza. Estoy seguro de que Él está aquí. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Así que clamamos con la certeza, la seguridad, la convicción de que Él está aquí con nosotros. Y también allí en sus hogares, recuerde que Dios está en todas partes. Entonces allí donde usted está, busque de la presencia del Señor, clame al Señor, y también pidámosle que aligere los pasos de los que vienen en camino, para que tengamos ese tiempo de comunión, de compañerismo entre nosotros. Oremos al Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, glorificamos tu nombre en esta mañana y te damos gracias por tus favores, por tu amor para con nosotros, por ser el Dios que eres, el Dios que me ve, el Dios que está presente, ese Dios todopoderoso, omnipotente, ese Dios omnisapiente que conoce todo antes de que suceda. Sabes todas las cosas, como dice el profeta, que antes de que naciese me conociste y me diste nombre. Así que, Señor, tú eres el Dios que conoce todas las cosas, conoces quiénes somos, cómo vivimos, qué hacemos, qué hay en nuestra vida, porque por ti son ordenados los pasos del hombre y apruebas nuestro camino. Estamos aquí delante de tu presencia, Señor, en esta mañana, orando a ti, clamando a ti, Señor, pidiéndote que tu amor sea manifiesto en nuestras vidas, que no dejes de bendecirnos, que estés con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Señor, permite que hoy, aquí en tu casa de oración, nuestras oraciones lleguen hasta el trono de tu gracia, a tu presencia, que nuestras alabanzas, Señor, sean como un olor fragante a ti, que nuestras ofrendas sean una bendición, Señor, para que también otros te conozcan para el sostenimiento de tu obra. Eterno Padre, que todo lo que hagamos en esta mañana, de palabra o de hecho, sea para alabanza y gloria de tu nombre.
Bendito seas, oh Dios, bendito tú, eterno Padre, bendito seas en todo tiempo, bendito seas en nuestra familia, bendito seas tú, oh Dios Todopoderoso, en nuestra vida personal, que cada momento que vivamos, en lo que hagamos, aún en lo que pensemos, tu nombre sea exaltado y glorificado por todos y cada uno de nosotros. Bendito seas, Padre. Oh Señor, atiende nuestra súplica, atiende nuestro clamor, escucha nuestros ruegos, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración, escucha, Señor, nuestro clamor. Elevamos nuestra plegaria ante ti, oh Dios, clamando, eterno Padre, a ese Dios maravilloso, a ese que dijo, clama a mí y yo te responderé. Responde nuestros ruegos, eterno Dios. En esta mañana, Padre, venimos ante tu presencia trabajados y cargados para que tú nos hagas descansar. Hay dificultades en nuestra vida, hay problemas de salud. Pasa tu mano sanadora y divina sobre los cuerpos de los que están enfermos. Quita nuestros dolores, eterno Padre, en el nombre de Jesús. Clamamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, porque Jesús, quien pagó el precio de nuestros pecados y por sus llagas hemos sido sanados. Por eso, eterno Padre, en esta mañana te pedimos, Señor, que extiendas tu mano sanadora y divina sobre nuestros cuerpos. Aquellos que no pueden venir por causa de su salud, Señor, donde ellos están, sánales, Señor, por tu misericordia. Toca sus cuerpos, eterno Padre. En el nombre de Jesús te imploramos, Señor, por nuestra hermana Aguirre, que sea sobrando, Señor, en sus rodillas, nuestra hermana Beatriz Jaramillo. Eterno Padre, sea obrando en nuestros cuerpos, en los cuerpos de ellos, en los cuerpos de nuestros hermanos enfermos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, que sea como un bálsamo refrescante para sus vidas. Oh Señor Todopoderoso y eterno Padre, por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Entonces levanta la vida de nuestros hermanos, quita nuestros dolores, Señor. Permite que las articulaciones funcionen de manera apropiada. Te glorificamos, eterno Dios, porque obras en nuestros cuerpos conforme a tu misericordia. Tú tienes, Señor, el remedio para nuestros cuerpos, porque tú nos hiciste, tú nos formaste. Por eso, eterno Padre, también tienes la medicina para cada uno de nosotros. Alienta nuestro corazón, alienta nuestra alma. Señor, glorifícate en nuestros cuerpos, eterno Padre. Glorifícate en nuestra vida. Permítenos, eterno Padre, adorarte y glorificarte. También queremos darte gracias, Señor, por todas tus bondades. Darte gracias por tus favores. Darte gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Ahora, Señor, escucha a tu pueblo. Escucha a tu pueblo diciéndote, Señor, por qué razón hoy vinieron a glorificarte. ¿Por qué razón vinieron hoy a darte gracias? ¿Por qué vinieron a exaltar tu nombre? ¿Por qué vinieron a escuchar de tu palabra? Escucha a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, atiéndenos, Señor. Amén y amén. Ahora expresa al Señor con tus palabras tu motivo de gratitud, de alabanza, de exaltación a tu Dios. Cualquiera de ustedes puede comenzar en esta mañana. El que quiera puede comenzar exaltando el nombre del Señor para que Él escuche nuestro clamor, para que Él escuche nuestro ruego. Adoramos al Señor. A pedirte perdón, Señor Dios, por las faltas que cometemos, Señor, y a darte gracias, Señor Dios Padre, por tu inmensa misericordia, Señor Dios Padre, por todo lo generoso y bueno que eres con nosotros, Señor Dios, que nos has regalado la salud, la vida y darte gracias por la facultad que nos has dado para caminar, Señor Dios, y llegar a tu templo, Señor Dios Padre. Gracias, Señor Dios, te damos en esta mañana. Y gracias por la salud de los hijos, el bienestar, Señor Dios Padre, por toda tu bondad. Amén y amén. Amén. ¿Alguien más? Exaltemos el nombre del Señor, hermana Luz. Señor, venimos
venimos a darte gracias por todas las bondades que nos da, por todas las bendiciones que nos das en la semana, Señor, por la salud, por la vida de la familia, los hijos, los nietos, las hermanas, por todos ellos, Señor. Le damos infinitas gracias, Padre amado, por ese amor que nos tiene, ese cuidado que es para con todos nosotros, Señor. Que aunque andemos, Señor, en dificultades, tú estás siempre allí, provisionando, dándonos, llevándonos de tu mano. Gracias, Padre amado, por todas las bendiciones. Bendiga a nuestra familia, bendiga a todos. Hartos de 3 semanas que estuve de vacaciones y fue gracias al Señor. Y bueno, doy gracias porque él pues un momento uno ve los momentos a cualquier momento del día, todo, y uno no sabe ni qué hacer, ni qué, y queda uno como ahí estancado, entonces solamente... Por ello y por permitir el descanso físico, hermano Luis. Bendito sea Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo Jesús. Señor Jesús, te queremos conocer con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Y te damos gracias, Señor, porque has sido tan misericordioso con nosotros y nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados para que tengamos una vida saludable. Amén y amén. Mi hermana, Joana. Yo le doy gracias a Dios porque me sanó. Estuve la semana pasada bastante mal de una gripa terrible que me dio, pero gracias a Dios Todopoderoso me sanó y aquí estoy bien, gracias al Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien más? David. Pasa el micrófono a David. Darle gracias al Señor pues por un día más de vida y pues por mi familia. Amén. Alabamos al Señor. Hermana Blanca. Amado Padre, te quiero dar muchas gracias por este nuevo día de vida que nos das. Gracias porque tú estás con nosotros, porque nos proteges y nos cuidas. Muchas gracias por todas las bendiciones y provisiones que nos das a diario. Pastora. Doy gracias a Dios por poder ver la luz de un nuevo día, por venir acá y ver a mi familia. Amén. Ana William. Bueno, gracias por mis hijos, por esta familia en donde estamos hoy, por todos los hermanos que se congregan acá, por el pastor, por la vida del pastor. Sé que él le va a sanar de ese brazo que tiene, ese hombro que tiene con dificultad y bueno, por haberme permitido hacer ese trabajo allá que todavía no he terminado y que quisiera terminar bien. Gracias, Señor. Agradecemos al Señor por sus bendiciones. Joana. Gracias a Dios porque esta semana que Sebas estaba de vacaciones, pudimos disfrutar de la compañía de los abuelos, de mis papás, y nos bendecimos los unos a los otros con ese momento. Aleluya. A mi hermano. Gracias a nuestro Dios por su inmensa misericordia, su bondad infinita, y espero que Dios nos bendiga en este momento a todos los aquí reunidos, que bendiga a nuestro presidente, a nuestro futuro mandatario y a cada colombiano que necesita del amor de Dios. Gracias. Amén. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor.
Oh Dios de mañana, me presentaré, delante de ti esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré, delante de ti esperaré. Esperar en el Señor, esperar en su amor, esperar en su bondad, esperar en su misericordia, porque de su misericordia es grande. Nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, porque para siempre es su misericordia. Alábale porque Él vive, porque para siempre es su misericordia. Adoremos al que vive y reina por los siglos de los siglos, porque para siempre es su misericordia. Glorifiquemos su nombre, porque para siempre es su misericordia. Él hizo maravillas, porque para siempre es su misericordia. Él es el que protege nuestra familia, porque para siempre es su misericordia. Él es el que provee para todas nuestras necesidades, porque para siempre es su misericordia. Él es el Dios que está aquí con nosotros, expresándonos su amor, porque para siempre es su misericordia. Su bondad es infinita, porque para siempre es su misericordia. Alaben a Jehová todos los pueblos, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora el Centro para la Excelencia Familiar, que para siempre es su misericordia. Allí donde estás, glorifícale por tu familia, porque para siempre es su misericordia. Glorifica por tus hijos el Dios que vive y reina, porque para siempre es su misericordia. Glorifícale por la vida de tus hermanos y hermanas, porque para siempre es su misericordia. Exalta a tu Dios por tu papá y tu mamá, porque para siempre es su misericordia. Glorifica al Señor por tus nietos, porque para siempre es su misericordia. Alabemos a nuestro Dios, todos unidos exaltemos aún a su nombre, porque para siempre es su misericordia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendiga todo mi ser su santo nombre, porque para siempre es su misericordia. Alabado sea el Señor. Amén y amén. Vamos a mirar en nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 2 de la palabra del Señor. Romanos capítulo 2. Miramos entonces en la palabra del Señor en Romanos capítulo 2, de los versículos 1 al 16 de la palabra. Romanos 2, 1 al 16. Aquí en este texto el apóstol Pablo está hablando a todos, pero parece tener en mente especialmente al pueblo judío, los cuales eran tentados a pensar que por ser el pueblo escogido por Dios, entonces, a causa del amor de Dios, a ellos les importaba poco el tipo de vida que llevaban. Así que simplemente como ellos eran el pueblo escogido por Dios, podían vivir de cualquier manera y al fin y al cabo Dios los iba a perdonar, los iba a cuidar, los iba a bendecir, iba a estar con ellos. Y entonces el apóstol Pablo les escribe lo siguiente, versículos 1 al 16 del capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas.
Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás al juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Ellos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Damos gracias al Señor por esta porción de su palabra. Entonces, la situación se presenta aquí. El apóstol Pablo le plantea a ellos, a los judíos, una situación que están viviendo. En el capítulo 1, él venía hablando y planteando acerca de la condición del hombre, hablando acerca, como dice la palabra del Señor, y como ellos, versículo 28 del capítulo 1, aprobaron no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces venía hablando el apóstol Pablo allí en el capítulo 1 acerca de la condición del hombre, que el hombre era totalmente depravado, estaba haciendo lo incorrecto delante de Dios, habían cambiado el uso natural porque el que es contra la naturaleza, estaba viviendo una vida disoluta fuera del orden y el propósito y el plan de Dios. Así que el hombre está totalmente ¿qué? Separado de Dios a consecuencia del pecado. Pero luego entra a una situación que él plantea, y es que los judíos estaban pensando que solamente eran los gentiles los que estaban haciendo todas estas cosas y ellos eran los malos. Ellos, por lo tanto, no iban a recibir el castigo, no iban a recibir reprimendas de Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. Ahora, un poco de historia para que repasemos o conozcamos, si no lo tienen todavía claro, es que Dios llama a un hombre conocido llamado Abraham, y lo llamó a que saliera de su tierra, de su parentela, y se fuera a un lugar que Dios le iba a mostrar. Y a través de Abraham comienza entonces un periplo de relación con Dios, y de Abraham viene su hijo Isaac, de Isaac viene Esaú y Jacob, y de Jacob tiene 12 hijos, y viene lo que se conoce como el pueblo de Israel. Entonces, ese pueblo de Israel fue un pueblo escogido por Dios, formado por Dios,
para que sirviera de testimonio del propósito de Dios y del plan que Él tiene para con la humanidad. Pero ¿qué pasó con ese pueblo? Ese pueblo llegó a un momento a pensar que ellos eran los buenos y el resto del mundo eran los malos, que ellos eran los que contaban con el favor de Dios por ser el pueblo escogido de Dios y el resto no lo era. Peguémosle un vistazo allí en Lucas capítulo 18, versículos 9 en adelante. Lucas 18. Entonces le relato la historia. Lucas 18, pueden leerlo, Lucas 18, 1, del 9, versículo 9, en adelante hasta donde termina la historia del fariseo y el publicano. A orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, sin aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún lanzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este decidió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le respondieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro, bueno, ¿qué hará para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Hasta ahí. Entonces notemos, vayamos a la historia que comienza relatando de ese versículo 9 en adelante. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes están en el templo? Un fariseo y un publicano. ¿Qué están haciendo? Están orando. Están buscando de la presencia de Dios. Ahora vayamos a Romanos, donde estamos estudiando, capítulo 2, versículo 1. Romanos 2, versículo 1. Que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Qué relación tiene este pasaje que acabamos de leer con el anterior de los que estaban orando en el templo de Lucas? Y acá también está reprendiendo eso de que si está criticando, porque tiene que criticar si él está haciendo lo mismo. Entonces noten, dice que el fariseo estaba allí en el templo orando, pero me llama la atención lo que dice el autor sagrado, allí en el médico Lucas, cuando dice el fariseo orando consigo mismo. O sea, Jesús está diciendo que el fariseo, ¿qué estaba haciendo? Orando consigo mismo, y supuestamente estaba hablando con Dios. ¿Pero qué dijo Jesús? No, estaba hablando consigo mismo.
¿Y qué era lo que decía? Te doy gracias porque no soy como ese. O sea, y yendo a Romanos, a lo que dice el apóstol Pablo, ¿crees que tú que juzgas al otro eres libre? ¿Crees que tú que estás juzgando al otro y estás condenando al otro eres libre? ¿Quién te dio el derecho de juzgar? ¿Y por qué juzgamos? Y todos lo hemos hecho, ¿o no? En un momento dado lo hemos hecho. En un momento dado estamos diciendo, mire ese tan malo, o mire aquel lo que hace, o mire tal cosa. Ahí estamos, ¿qué? Juzgando. Y entonces dice la palabra del Señor que eres inexcusable, o sea, no tienes excusa. El hecho de condenar a otros, el hecho de juzgar a otros, el hecho de ser supuestamente, entre comillas, mejores que otros, no nos hace sin excusa. O sea, eso no nos hace limpios, eso no nos hace libres. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Eso era lo que estaba diciendo este hombre, ¿no es cierto? Que leímos. Pero todo eso que hacía, no lo hacía inexcusable. O sea, no lo hacía exento de culpa, no lo hacía exento de responsabilidad. Era culpable. Eres inexcusable, quien quiera que seas tú. O sea, no importa la condición de la persona, no importa si es demasiado bueno o no es tan bueno, pero es que inexcusable. Ahora, ¿qué pasa cuando juzgamos a otro? De acuerdo a lo que dice el texto. Si juzgamos a otro, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos condenando nosotros mismos. Tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. O sea, terminas siendo culpable. Te estás condenando a ti mismo. Es lo que dice la palabra del Señor. Cualquiera que juzgue a los demás será juzgado por Dios. Miren Mateo capítulo 7, versículo 1 de la palabra del Señor. Mateo 7, 1. Para que no seáis juzgados. No juzguéis, ¿para qué? No seáis juzgados. Para que no seáis juzgados. Juan 8, 7. Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 7. Se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Muy bien. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo que cualquiera que juzga a los demás terminará siendo ¿qué? Juzgado. O sea, todos vamos a ser juzgados. Ninguno va a escapar. Y vuelve entonces la palabra del Señor a decirnos en el versículo 2 de Romanos 2: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es ¿qué? Según verdad. Entonces, ¿cómo es el juicio de Dios? Estamos en Romanos capítulo 2, versículo 2. Romanos 2, versículo 2. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es ¿qué? Según verdad. Entonces, gracias. ¿Aló? Entonces, el juicio de Dios es ¿qué? ¿Según qué? Según verdad. O sea, el juicio de Dios no es como el nuestro. Nosotros juzgamos según las apariencias. Nosotros juzgamos según nuestro criterio. El juicio de Dios es según verdad, según la verdad. Y aquí la verdad es que todos
somos pecadores. No es el judío y no es el gentil. El judío y el griego, ¿ambos qué? Ambos son pecadores. ¿Saben algo, mis amados hermanos? Que nosotros cometemos la misma falta que está planteando la palabra del Señor de los judíos. Porque algunos cristianos nos consideramos mejores que otros. Nos creemos mejores que las otras personas que no son. Los que estamos en la iglesia nos creemos mejores que los que no vienen a la iglesia. Y estamos cayendo en la misma situación. Estamos cayendo en la misma falta. Estamos cayendo en el mismo error. ¿Y qué está diciendo el Señor? No. Usted que juzga a los demás va a ser juzgado. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y el juicio de Dios es según verdad. Así es el juicio del Señor. Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo que ¿qué? Cuando usted lee ese versículo, ¿en qué piensa? Habrá un juicio. ¿Y eso no es para usted? No, eso no es para mí porque yo soy pastor. A mí no me toca. Yo enseño la Biblia. ¿El juicio es para quién? Para todos. O sea, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quién? Todos. Independiente de raza, tribu, pueblo o nación, independiente de su color político, independiente de su religión, todos estaremos ante el tribunal de Dios rindiendo cuentas. Miremos Eclesiastés en el capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12 de la palabra del Señor. Y mire allí en el versículo 13 y 14. Eclesiastés 12, 13 y 14. ¿Quién lo tiene? ¿Qué enseñanza se puede sacar de este libro cuando todo ya está dicho? Que lo mejor que un ser humano pueda hacer es tener temor de Dios y obedecer sus mandamientos. Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien juzgue. La versión Reina Valera dice de que el fin de todo el discurso o toda la predicación o toda la enseñanza o todo lo que se diga es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esa es la razón del ser humano. Ahora, porque esto es del todo del hombre, y Dios traerá toda obra a juicio con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. O sea, en el juicio, ¿qué va a hacer? Traer todo lo que hemos hecho, todo lo que somos. O sea, es como pasar la película de su vida, y delante del trono de Dios, entonces vamos a decir: oiga, pero es que yo no era tan malo, ¿cierto? Yo iba a la iglesia. Señor, pero es que yo era pastor. O sea, va a pasar la película como si fuera a pasar la película de nuestra vida. Por eso dice: Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa encubierta.
No, pero es que eso que hice no me vieron. A mí no me vio el pastor. A mí no me vieron los hermanitos de la iglesia. No me vio la esposa lo que estaba haciendo por allá en otra parte. Mi esposo ni se dio cuenta. Mi papá y mi mamá no saben. Creo que les he contado en alguna ocasión, yo estaba pastoreando en la ciudad de Cali y pasé por una construcción que estaban haciendo y vi un hermanito de la iglesia que estaba trabajando en esa construcción. Estaban echando la placa o el piso del techo en la construcción, y entonces me dio por subir a saludar al hermano. Y cuando yo subí, el hermanito estaba fumándose un tabaco. Y entonces cuando él me vio, cogió y levantó el sombrero y se puso el tabaco y lo tapó con el sombrero en la cabeza. Les confieso que me quedé allí esperando a ver qué iba a pasar. Al ratico, claro, el tabaco lo estaba quemando y se lo quitó y empezó a pegarse con el sombrero, apagando el tabaco. Y yo le dije: hermano, ¿por qué lo escondes? Porque yo te vi. Cuando pensaste comprar el tabaco, Dios te vio. Cuando fuiste a comprar el tabaco, Dios te vio. Cuando lo prendiste, Dios te vio. Y cuando te lo estabas fumando, Dios te vio. ¿Qué importa que te vea el pastor? Si Dios ya te había visto. Desde que pensaste en comprarlo, ya Dios lo sabía. Que te vea yo, eso no tiene ningún problema. El asunto es que nosotros creemos que si le ocultamos las cosas a los demás, está bien. Pero no está bien. Dios nos está viendo. Dios traerá toda obra a juicio con toda cosa encubierta. No importa cuánto la escondas, Dios lo sabe. Dios lo ve. Y si Dios lo sabe y Dios lo ve, lo demás, ¿qué importa? ¿Qué me pueden hacer? Nada. Lo que me podrían hacer es juzgarme. Vea ese es que cristiano y mire. ¿Pero qué está diciendo el Señor? No juzgue, porque usted también va a ser juzgado. Así que nosotros tenemos que tratar de vivir una vida acorde con el propósito y la voluntad de Dios, independiente de quién nos ve. Lo importante es que Dios es el que nos ve. El fariseo, ¿qué estaba diciendo? Te doy gracias porque no soy como esos. Pero Dios sabía quién era y cómo era. Así que eso es lo que importa dentro de la relación con el Señor, saber que Dios es el que nos ve, el que nos conoce, el que sabe de nuestra vida a plenitud. Vamos al versículo 4 de Romanos 2. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hay una palabra aquí en este versículo que me llama la atención, y es la paciencia de Dios. ¿Qué estamos ignorando? Que Dios es paciente. El hecho de que todavía no nos ha castigado como merecemos, el hecho de que no nos ha dado el pago que merecemos en cuanto a su juicio, no quiere decir que lo esté pasando por alto. Eso pensaban los judíos. No, es que como nosotros somos el pueblo de Dios, Dios no nos va a hacer nada. Dios está complacido con nosotros. No, Dios es paciente. Cuando el apóstol Pedro habla de la venida del Señor, dice, no es que está retardando la promesa. Lo que pasa es que nos está dando ¿qué? Oportunidad de arrepentimiento. O sea, nos tiene paciencia. Está dándonos la oportunidad de ir a Él
de volver a Él, de estar delante de su presencia. ¿Por qué? Porque Él es benigno, Él es paciente, es longánimo, y dice que su benignidad, ¿qué está esperando? Su benignidad está esperando de usted y de mí arrepentimiento. O sea, está esperando que usted y yo acudamos a Él arrepentidos, como el publicano que estaba en el templo. Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. El fariseo, ¿qué estaba diciendo? Es de Lucas 18, del 9 en adelante. El fariseo estaba diciendo: yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo hago esto, yo hago aquello, ayuno, doy diezmos. Y el publicano estaba diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Estaba reconociendo su necesidad espiritual. Así que si quieres estar en buena armonía con Dios, en buena relación con Dios, debes reconocer tu necesidad espiritual. Si yo quiero estar en armonía con Dios, en buena relación con Dios, debo reconocer mi necesidad espiritual. Delante de Dios estamos faltos. Delante de Dios estamos escasos. Delante de Dios no somos nada. Podemos compararnos con los demás. Todas las veces que quiera usted puede compararse con otros y decir que es mejor que otros. Yo puedo decir que soy mejor que otros. Pero delante de Dios simplemente somos ¿qué? Pecadores. El profeta lo presenta todavía más trágico. Él dice que somos podrida llaga de los pies a la cabeza. O sea, así presenta al pecador. Dice como una llaga podrida de los pies a la cabeza. En otras palabras, no hay nada bueno en nosotros delante de Dios. Delante de los demás sí podemos considerar, pues hombre, yo no soy tan malo porque yo no he matado a nadie. El que mató es peor que yo. No, simplemente somos ¿qué? Pecadores. Y Dios está mirando es el pecado. Dios no está mirando la cantidad. El ladrón que se roba 100 pesos y el que se roba 100 millones de pesos, simplemente para Dios es ladrón. No la cuenta, no que es que este se robó 100 millones de pesos y este apenas 100 pesos. Para Dios simplemente es robo. No, es que este fue y se acostó con 10 mujeres y este solamente se acostó con una. Igual Dios no está sumando, no está en la registradora contando cuántos pecados, simplemente si pecó. Y si pecamos, rompemos la relación con Dios. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Lo que dice la palabra. Su bondad para con nosotros nos está dando la oportunidad de ir a Él en arrepentimiento. Señor, me he equivocado. Señor, la embarré, necesito estar en paz contigo. Eso es lo que debemos entonces hacer nosotros. Vamos entonces en este momento, continuaremos la próxima semana estudiando la palabra del Señor, pero en este momento tomémonos unos minutos para presentarnos delante de Dios en arrepentimiento. Piense en qué le ha fallado al Señor. ¿En qué le ha fallado a su familia? ¿En qué se ha fallado usted mismo? Y digámosle al Señor que nos perdone. Su bondad nos guía al arrepentimiento. Señor, estamos delante de ti en esta hora, pidiéndote que nos perdones nuestras faltas. Hemos pecado contra el cielo y contra ti. Aún siendo ya conocedores de la verdad, no te hemos obedecido como debería ser. Y también, eterno Dios, nos hemos abrogado el derecho de juzgar a otros pensando que somos mejores que ellos. Pero nos hemos equivocado, Padre. Y venimos ante ti en esta hora
a decirte, perdónanos. Perdónanos, oh Dios, por no vivir de acuerdo a tu propósito. Por eso ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y límpianos de toda maldad en tu Hijo Jesucristo, porque por Él es que podemos ser justificados delante de ti, hemos sido redimidos con su sangre preciosa y por esa razón podemos estar delante de tu presencia en esta hora, disfrutando de tu misericordia y de tu gran amor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Gracias por perdonar nuestro pecado de pensamiento, de palabra, de acción y también por omisión. Todo eso solo por Jesús, porque Jesús lo hizo posible. En su nombre oramos con acción de gracias. Amén y amén. Sonido, sonido.